Lo que hemos visto hasta ahora, todo es señales digitales, ¿no? Entradas, salidas digitales, señales que son on-off, ¿no? Señales que vienen de pulsadores, señales que van hacia bobinas, señales que solo tienen dos estados, ¿no? O prendido o apagado, o 0 y 1. Ahora lo que vamos a ver un poco, y que es necesario, yo creo como básico para que alguien que ve el tema de PLC o quiere iniciarse, es comprender cómo es que llegan las señales analógicas, cómo es que se conectan, cómo es que se interpreta y cómo es que lo podemos ver en nuestro programa. Entonces, antes de empezar, tenemos que aprender o tener bien claro cómo se hacen los conexionados de los transmisores de 4 a 20. Entonces, acá vamos a hacer un poco como que algo de instrumentación, digamos, ¿no? Algo de instrumentación un poco así, algo fugaz, pero es muy importante que entendamos esto, ¿no? A nivel de transmisores de 4 a 20 miliamperios, vamos a tener tres tipos de conexiones, ¿ya? Que son generalmente son dos los más conocidos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y un tercero que particularmente nunca lo he utilizado, pero existe, ¿no? Existe ese tipo de conexión. Entonces, de acuerdo a los transmisores, tenemos tres tipos de conexionado: a 2 hilos, transmisores a 2 hilos, a 3 hilos y a 4 hilos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? A 2 hilos, que es uno de los más comunes, es cuando tenemos nuestro transmisor. Este transmisor puede ser un transmisor de nivel, de flujo, de temperatura, de presión, cualquier tipo de transmisor, ¿no? ¿Y por qué es a 2 hilos? Porque solo se requiere 2 hilos. En estos 2 hilos va a viajar la alimentación y la señal 4 a 20 miliamperios. Eso quiere decir que va a haber una fuente de alimentación, que generalmente es 24 voltios, que está en serie y que va a alimentar a través de esos hilos, haciendo un circuito de corriente para que pueda circular el voltaje y la señal de 4 a 20 miliamperios. Entonces, ¿cómo va esto? Yo tengo mi transmisor en campo, ¿no? Que puede ser un transmisor de nivel, y este transmisor de nivel se va a conectar. Esta es una regla que se tiene que cumplir sí o sí, porque si no, no va a haber la circulación de corriente correcta. Entonces, esto sí también se tiene como que memorizar, y en algún momento ustedes también, los que trabajen con instrumentación o el tema de transmisores, ya sea de cualquier equipo, esto se lo pueden fácilmente tomarle una foto, tenerlo en el celular, porque en cualquier momento lo pueden utilizar, ¿no? Los que no están familiarizados. Entonces, hacemos transmisor de 2 hilos. El positivo de nuestro transmisor, de nivel, flujo, temperatura, el positivo siempre va al positivo de la fuente. Esa es una regla general de la conexión a 2 hilos. Positivo del transmisor a positivo de la fuente. El negativo de la fuente se va al negativo del módulo del PLC o de la entrada analógica del PLC. Esto ya es el PLC, ¿no? Acá tenemos tres actores: transmisor, fuente y PLC. Entonces, el negativo de la fuente se va con el negativo del PLC, mi entrada, que puede ser 0 o 1, la que yo designe, pero el negativo, porque en este caso de las señales analógicas, las entradas tienen positivo y negativo, ¿no? Tienen dos polaridades. Y el positivo de este channel o este canal o esta entrada de nuestro PLC, el positivo, se va a ir al negativo del transmisor haciendo un circuito, ¿no? Y en este caso va a circular un flujo de corriente en un sentido y va a comenzar a llevar, obviamente, la señal de 4 a 20 miliamperios y también 24 voltios para que funcione mi transmisor. Entonces da solo los 2 hilos, porque solo hay 2 hilos nada más, ¿no? Los 2 hilos actores, ¿no? Son 2 hilos. Por eso se le llama 2 hilos, porque en los 2 hilos viaja la alimentación y la señal 4 a 20. En la conexión de 3 hilos, que como les comentaba, nunca la he implementado, nunca me he topado con una conexión a 3 hilos, pero existe, hay. Entonces está estipulado, es casi lo mismo, es muy parecido. Es un transmisor que tiene, por ejemplo, la señal de alimentación, que tiene que ir a través del positivo de la fuente. El negativo de la fuente va en un común con un común que tiene el transmisor, y este común y el negativo se va también unido al negativo de
nuestro PLC, de nuestro channel o entrada, y el positivo de nuestro canal del PLC va al señal de nuestro transmisor, ¿no? a una bornera de señal de nuestro transmisor, ¿no? Y ya se forma una conexión a 3 hilos. Este sería el tercer hilo común que lo diferencia de este, ¿no? y se cumple la conexión a 3 hilos, ¿no? Siempre respetando esta disposición. En lo particular nunca lo he implementado, no me he topado con esto tampoco, pero sí con el que vamos a ver ahora, que es el de 4 hilos. El de 4 hilos también es muy común. En este caso es 4 hilos porque tenemos dos hilos para la alimentación y 2 hilos para la señal. Así de simple. Entonces tenemos un transmisor, por ejemplo, los flujómetros de Siemens que yo utilizo para mis sistemas de riego de un pad, del pad de licidación que tengo en el lugar de trabajo. Son transmisores de flujo a 4 hilos porque necesitan alimentación de 120 voltios VAC, o sea, alternas. Y también puede ser esto alterno o puede ser también una fuente de alimentación a 24 voltios, independientemente es dependiendo de nuestro transmisor, ¿no? Pero la alimentación va a ser independiente, entonces quiero decir que va a utilizar 2 hilos para alimentarse, ¿no? En este caso, este transmisor es obviamente a 24 voltios, entonces la alimentación viene directo, 24 voltios, positivo o negativo, directos a unos bornes de alimentación del transmisor, y por otros bornes ya va a salir la señal de 4 a 20 directo hacia nuestro módulo de PLC, ya positivo con positivo, negativo con negativo. Ahora vamos a ver el conexionado, que ya un poco viendo el tema ya de los módulos que tiene el PLC, que son módulos analógicos, que generalmente son de 4 canales. Como les comentaba, por cada entrada va a haber un positivo y un negativo. Por ejemplo, la entrada 0 tiene su positivo negativo, la entrada 1 positivo negativo, y así sucesivamente hasta la entrada 3. Son de 4 entradas nada más. Y aquí vamos a llegar con nuestros cables de nuestro sensor analógico, el positivo y el negativo, ¿no? En este caso, este sería un sensor aparentemente de 4 hilos, ¿no? Porque no tiene una fuente acá, pero probablemente se alimente aparte. Igual las salidas analógicas también son a 4 a 20 miliamperios, y también tenemos salidas a corriente y a voltaje, ¿no? Dependiendo del módulo. En este caso, este módulo OF4 te puede entregar salidas a 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Entonces aquí, si queremos, por ejemplo, en la salida 0 corriente, conectamos la I de corriente en inglés, y es la entrada 0 con nuestro común, ¿no? Pero si queremos que nos bote voltaje, en la que utilizamos, por ejemplo, aquí está conectado una carga en voltaje, entonces utilizamos el que tiene el símbolo o la letra V y la salida número 1, y también con nuestro común, ¿no? Y ahí podemos alimentar salidas analógicas. En este caso, generalmente estas salidas son para controlar válvulas, ¿no? Que son válvulas reguladoras de 4 a 20 miliamperios. También puede ser para controlar la salida de la referencia de velocidad de un variador, que puede ser de 0 a 60 Hz, o en RPM en su defecto. Entonces, para eso nos sirven las salidas analógicas. Ahora vamos a ver la configuración de un módulo analógico, ¿no? Para esto ya vamos a irnos para verlo un poco más a detalle y un poco más, digamos, un poco que se encuentre un poco más de coherencia con un programa. Vamos a ver un programa que yo tengo ahorita trabajando, porque yo actualmente no tengo un módulo analógico para poder mostrarlos en físico, pero sí lo tengo estoy conectado ahorita a la computadora en la que yo trabajo y hago un poco esto de control de procesos. Entonces aquí les voy a mostrar, por ejemplo, este es el proceso, como ya le mencionaba hace un momento, del proceso de chancado, ¿no? Proceso de chancado, tenemos todas nuestras foquitas, y entonces lo que les quiero mostrar, por ejemplo, lo que vamos a revisar ahora es la configuración. Por ejemplo, estos son
sistemas de riego de celdas de un pad de lisivación. Y en este caso en específico vamos a revisar esta celda, que es esta de aquí, que como vemos tiene una señal de un flujómetro. Acá hay un FIT, ¿no? En instrumentación es como se abrevia así, es un transmisor indicador de flujo, ¿no? Con sus siglas en inglés, ¿no? Y nos está enviando un dato en metros cúbicos por hora que es de 62.8, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se configura estas entradas analógicas de este flujómetro y cómo se logra ver esta data acá así todo escalado? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces ingresamos al programa. Por ejemplo, esta celda que vemos aquí está controlada por un Micrologix 1100, ¿no? Nos tiene señales de presión, de flujo y hace un pequeño control PID para controlar la apertura de una válvula de acuerdo al flujo que se requiere. Entonces, el escalamiento, la configuración inicial que tenemos que hacer es esta. Por ejemplo, habíamos comentado que al comienzo que cuando nosotros creamos nuestro proyecto había que adicionar los módulos I/O, ¿no? Vamos aquí a donde dice en el lado izquierdo I/O Configuration y aquí teníamos la opción de agregar los módulos manualmente y también teníamos la opción de leerlos por el Read I/O Configuration, ¿no? En este caso ya están agregados, ya está trabajando, este equipo está funcionando actualmente y cuenta con dos módulos, un IF4 que es un módulo de entradas analógicas de 4 canales y tiene un módulo combinado IF2 o F2, ese quiere decir que es un módulo que tiene 2 entradas y 2 salidas, ¿no? Ese es este módulo que tiene. Entonces, ¿cómo se configuran estos módulos? Porque tenemos que configurarlos. Entonces le hacemos doble clic aquí y nos aparece el siguiente cuadro. En este cuadro nos vamos a la zona donde dice Analog Input Configuration y aquí vamos a encontrar los 4 canales, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Para ver bien la configuración me voy a ir afuera de línea porque esta configuración se hace fuera de línea. Entonces vamos a guardar aquí la data. No se puede hacer esta configuración estando en línea, por eso es que me estoy saliendo. Estoy yéndome fuera de línea, entonces voy aquí, I/O Configuration, busco mi módulo, en este caso es el IF4, ingreso aquí. Necesariamente si nosotros queremos que nuestro Micrologix trabaje con señales analógicas, necesariamente tenemos que comprar un módulo adicional, porque el PLC Micrologix en sí no viene con entradas analógicas a 420, entonces es requisito. Si en algún momento ustedes quieren implementar o conectar a su Micrologix 1100 una señal analógica, ya sea de cualquier tipo de transmisor de 420 mA, van a requerir comprar un módulo adicional IF4. O en su defecto, si también quiero un combinado y solo voy a utilizar 2 entradas, un IF2 o F2, ¿no? Porque el Micrologix en sí solo no tiene entradas analógicas, solo vienen con entradas y salidas digitales. Entonces, si yo quiero conectar un transmisor, voy a tener que comprar necesariamente un módulo 1762 IF4, ¿no? Que es el de 4 canales. Entonces, una vez que ya lo he comprado, lo he conectado aquí a mi PLC a través de un cable que viene con la tarjeta. Ya lo voy a detectar o lo voy a agregar manualmente. Una vez que lo tenga agregado, nos vamos a ir a esta sección donde dice Analog Input Configuration y aquí tenemos los 4 canales. Entonces, por cada canal nosotros vamos a poder elegir si queremos trabajar de 420 mA o de menos 10 a 10 voltios. Generalmente por defecto de fábrica viene con esta configuración de menos 10 a 10 voltios. Es por eso que yo tengo que verme obligado necesariamente a hacer esta configuración, venir aquí y cambiar, porque yo quiero trabajar de 420 mA, ¿no? Hay sensores, hay todavía alguna instrumentación que todavía trabaja con voltaje, entonces también puedo trabajar en voltaje si es que así lo requiero, ¿no? Pero generalmente la mayoría de los transmisores son a 420 mA o ya está estandarizado así y trabaja y hay que seleccionar esta opción, ¿no? ¿Ya? Ya poco a poco los sensores de tipo de 0 a 10 o de
o de menos 10 a 10 voltios BDC, está quedando un poco helado, ¿no? Porque con el voltaje hay este tema de la caída de tensión, ¿no? A algunas distancias grandes. Entonces, y con el 420 mA no pasa eso, ¿no? No hay problema, 100, 200 metros, no hay problema porque es señal de corriente, ¿no? No influye mucho. Si fuera voltaje, sí, porque ahí sí habría un tema de caída de tensión por la distancia del cable, ¿no? La resistencia que hay. Entonces, prácticamente ya todo se estandariza a 420 mA, es lo que tenemos que tener en cuenta aquí. Y el otro dato muy importante, que es el formato de datos, que está aquí abajo, que en este caso está como RAW proportional, y que lo vamos a dejar ahí, ¿no? Porque se utiliza, creo que en defecto viene ahí, y lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque en esta opción nos permite trabajar, hay una proporción de... no vamos a ir a la ayuda, a ver, para que ustedes entiendan un poquito mejor. Hay una razón de por qué elegir ese formato, y está aquí, ¿no? Está especificado. Siempre yo me apoyo también aquí con el gel que tiene el RSLogic, porque aquí lo explica mejor. Entonces, la razón es porque cuando yo trabajo con este RAW Proportional Data, lo que hace, como nosotros sabemos, todo viene a través de unos y ceros, ¿no? En datos de bits, en binario. Y esa transformación de los datos que habíamos visto al comienzo, ¿se acuerdan? En esas tablitas que cada casillero del bit tiene una equivalencia. Esa transformación lo hace el microloide. Esa conversión, porque cada casillero tiene un valor, que en ese rato más o menos lo vimos así a grosso modo. Toda esa transformación de datos lo interpreta nuestro PLC. Y entonces trabaja con un máximo de 16 bits, una resolución de 16 bits, y esos 16 bits nos da un número en decimal o en puntos, como les dicen aquí, o una resolución de 32.767. Entonces, ese es el valor máximo que nos envía en esa entrada, lo que vamos a poder leer como un máximo valor, ¿no? O sea, probablemente ahí te vamos a ver, este 32.767 puede ser equivalente a mis 420 miliamperios, ¿no? Entonces, de 420 miliamperios, se va a ver reflejado a través de números decimales del 0 al 32.767, ¿no? ¿Por qué? Porque al PLC, como ustedes saben, pues no le va a llegar pues, la señal de 4 a 20 miliamperios, porque no lo va a entender. El PLC no entiende la señal de 4 a 20 miliamperios. Entonces lo que hace el módulo es agarra esa señal de 4 a 20 miliamperios y usa un conversor analógico digital. Entonces convierte esa señal analógica a digital. Y al convertirlo en digital, lo tiene que transformar en ceros y en bits, en ceros y unos, ¿no? Entonces ceros y unos, y eso lo interpreta el PLC, y el PLC lo transforma en decimales que van a ir del 0 al 32.767. Ese es un número estándar, digamos, porque ese es el número que nos da como máximo 16 bits. Entonces, porque el PLC ni enterado ni nunca va a poder interpretar una señal de corriente, ¿no? El que le ayuda ahí es el módulo analógico. El módulo analógico lo que agarra es la señal de 4 a 20 miliamperios, así crudo como viene de campo, y lo transforma a digital. Es lo que habíamos visto, ¿no? Lo que hacen las entradas, acondicionan las señales. Entonces, y ahí en los módulos analógicos hay unos conversores analógico a digital. Y una vez que llega a digital, el PLC lo interpreta y nos lo arroja en el programa, en este programa, en números, ¿no? Con un tope de 32.767. Más o menos, todavía por ahí de repente es un poco confusa la idea, pero ahí te lo vamos a ver más gráficamente cuando hagamos el escalamiento. Entonces, por esa razón, o por esta razón, es que nosotros nos vamos a quedar con esta opción que dice RAW Proportional. Entonces, nada más, todos lo ponemos en 420 miliamperios y en RAW Proportional, como está ahorita configurado, le damos a aceptar. Y listo, ya están configurados. Ya está configurado los 4 canales de mi módulo analógico.
ya están configurados.